Y chicos, para que veáis que no miento, aquí está la película, ¿vale? La de Ilford HP 5 Plus. Y bueno, gente, cuarto capítulo del canal. Esta vez vamos a hacer una emulación en blanco y negro, ya que varias personas de vosotros me lo habéis dicho por Instagram que nunca he hecho una de blanco y negro, así que aquí vamos a empezar. Así que este va a ser uno de los primeros, lo cual se podría decir que el capítulo 4 es el primer capítulo de los blancos y negros. He buscado emulaciones y he buscado una de las películas que yo personalmente he disparado en analógico y que más me gusta, que es la Ilford 5 HP Plus. Es una película que era y creo que sigue siendo bastante famosa entre los fotógrafos y fotógrafos profesionales de 35 mm. Ya sabemos que el sensor de la Fuji no es un sensor de 35 mm, pero creo que lo puede imitar bastante bien. Las ventajas de disparar en blanco y negro ya las sabemos. El contraste es mucho más dinámico que en color, ya que con el color pierdes ese enfoque en el contraste. Y hay muchas cámaras, como por ejemplo el Leica Monochrome, que te dan mucho mayor rango dinámico ya que le quitan el patrón de Bayer. Pero bueno, ya me estoy saliendo de lo que viene siendo el vídeo. Como siempre, una vez que acabe de hablar, os voy a dejar por aquí los datos para que podáis configurar vuestra emulación y podáis hacer fotos tal y como la vamos a hacer en este vídeo. Como siempre, una vez acabemos o de mientras estamos haciendo las fotos, revisaremos las fotos y tendremos una opinión de qué nos ha parecido. Y bueno chicos, ya estaría configurado el blanco y negro, el perfil de color o la simulación, como os queráis llamarlo, y así que vamos a hacer como en los anteriores capítulos. Ya sabéis que en el capítulo 3 nos gustó muchísimo, por lo menos a mí personalmente, la emulación que tuve, así que vamos a probar el blanco y negro, ya que este tipo de fotografía yo la he hecho en analógico, así que tendré más visión para saber comparar si se parecen o no. Paro para deciros, ¿acordáis del vídeo que os dejo por aquí arriba, por cierto, de mi problema con GoPro? Pues bueno, la batería que me enviaron es bastante mala, pero bastante mala. Tanto que tengo que ir cargando la GoPro cada 5 minutos con la batería externa. Y así que lo más seguro es que no podáis ver cómo estoy haciendo las fotos y simplemente pues pongan las fotos para que ya se vean. Aún así intentaré grabar con el móvil algo para que el vídeo no se haga muy corto y podáis ver cómo yo hago las fotos. Y esta foto la verdad es que me gustaría mucho más con los colores del episodio 1, pero como estamos haciendo el del blanco y negro, veamos qué tal queda. Pero bueno chicos, hasta el momento pues hemos hecho varias fotos, hemos intentado hacer una foto a un ciclista, pero ha pasado demasiado rápido, así que no hemos podido. Ahora sí os las enseño aquí en pantalla, para que digáis qué os parece. Y hemos hecho unas cuantas de fotos aquí atrás, que creo que ya las habéis visto. No sé cómo estaré editando el vídeo, pero lo más seguro es que sí. Y hemos hecho varias fotos sobre todo de arquitectura. Creo que este blanco y negro queda muy bien para arquitectura. Muchos de vosotros pues estaréis preguntando, cualquier blanco y negro es lo mismo, ¿no? Pero la realidad es que no. Depende del contraste, de las altas luces, de la sombra y sobre todo del grano que tiene, ya que depende del tipo de grano dará un tipo de textura diferente, lo cual hará que la foto sea completamente diferente de un blanco y negro a otro. Así que vamos a continuar con algunas más fotos y después pues haremos una revisión general de qué nos ha parecido este Film Simulation de Fujifilm. Y bueno chicos, ya hemos probado el blanco y negro, el Ilford 5. La verdad, se parece bastante al original. Obviamente el original tiene un grano que no lo puede imitar Fujifilm de ninguna manera.
pero se parece bastante, el contraste y demás son muy parecidos a la película original. Así que yo diría que este es nuestro segundo favorito hasta la fecha. Haremos un ranking cuando llevemos unos cuantos, pero bastante guay para usarlo en blanco y negro. Así que si tenéis alguna de estas Fujifilm con este sensor, os recomiendo usarlo. Si ya la habéis usado, como siempre, que me dejéis un comentario diciéndome qué tal os ha parecido, si lo habéis probado o qué os gustaría ver para la siguiente emulación. Suscribiros si no estáis suscritos porque me ayudáis muchísimo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.